Después de ser abandonado por su familia, el anciano y su perro encontraron refugio en una vieja granja aislada a las afueras de un pueblo olvidado. No era un lugar que alguien eligiera por gusto, pero para él era lo único que le quedaba. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Los días de ser el patriarca de una familia amorosa habían quedado atrás y ahora solo quedaba él, un hombre cansado, con arrugas profundas que contaban historias de frustración, resentimiento y tristeza. A lo lejos, la granja parecía una burla del pasado. Las maderas que componían las paredes del viejo cobertizo y la casa crujían como si el tiempo las hubiera dejado atrás. El viento soplaba fuerte, como para recordarle lo efímera que era la vida, y la quietud del lugar solo se interrumpía por el sonido de su perro, Max, quien caminaba a su lado sin hacer ruido, pero con una lealtad inquebrantable. Roberto, el anciano, nunca pensó que acabaría allí. La vida le había dado golpes duros. Había pasado de ser un hombre de familia, rodeado de hijos y nietos, a convertirse en un desconocido en su propia casa. Primero fue su esposa, quien murió lentamente, y después los hijos que se alejaron sin razón aparente. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, hasta que un día el cansancio y la indiferencia de su familia lo empujaron a dejar lo que había sido su hogar. Fue entonces cuando él y Max se mudaron a esa vieja granja, lejos de todo, buscando algo que los conectara con la vida nuevamente. La granja no era mucho, pero le ofrecía la soledad que Roberto había buscado por tanto tiempo. Había algo reconfortante en la rutina que comenzó a establecer. Se levantaba temprano, alimentaba a Max, reparaba lo que podía de la cabaña y, cada noche, se sentaba junto al fuego mientras el perro descansaba a sus pies. El silencio de la granja lo acogía, y por un momento sentía que la vida le ofrecía una nueva oportunidad para encontrar algo de paz. Pero todo cambió una tarde, cuando Max comenzó a comportarse de manera extraña. El perro, normalmente tranquilo y obediente, empezó a olfatear con insistencia cerca del granero en desuso, un lugar que Roberto había evitado desde su llegada. Era un edificio viejo, casi derrumbado, con las tablas del techo a punto de caerse. En su momento, debió haber sido el granero de una granja activa, pero ahora solo era un vestigio de lo que alguna vez fue. Roberto nunca se había preocupado por ese lugar, pues creía que era irrelevante. Sin embargo, ese día, Max no dejaba de acercarse al granero, olisqueando el aire y rascando las maderas, como si algo lo estuviera llamando. Intrigado y algo preocupado por el comportamiento de su perro, Roberto decidió investigar. Caminó lentamente hacia el granero, notando el crujir de las maderas bajo sus pies. Max lo siguió de cerca, sin apartar la vista del viejo cobertizo. La puerta principal estaba cerrada como siempre, pero cuando Roberto se acercó a la pared lateral del granero, notó algo peculiar. Entre las tablas desgastadas había una pequeña rendija, una abertura apenas perceptible que había sido cubierta por años de polvo y telarañas. Max se acercó aún más, empujando su hocico hacia la rendija, como si supiera que había algo más allá de lo que Roberto podía ver. El anciano observó la pequeña puerta oculta con atención. Estaba cerrada, pero parecía que el tiempo la había dejado casi olvidada, como si los antiguos dueños de la granja nunca hubieran considerado su existencia. No tenía razón alguna para pensar que algo importante podía esconderse allí, pero el comportamiento de Max lo inquietó lo suficiente como para intentar abrirla. Con una mezcla de curiosidad y cautela, Roberto comenzó a despejar las maderas viejas que cubrían la entrada. A medida que levantaba las tablas, una capa gruesa de polvo se levantó en el aire, y una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de él. Finalmente, después de unos minutos, consiguió abrir lo suficiente para que pudiera entrar. Max
No perdió tiempo y se adelantó, metiéndose en la oscuridad del granero sin dudar. Roberto lo siguió con la linterna en mano, buscando algo que justificara la inquietud de su perro. Lo que encontró dentro del granero no era lo que esperaba. A simple vista, parecía lo mismo que había visto en su llegada: polvo, madera podrida, algunas herramientas viejas olvidadas. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo llamó su atención. En el rincón más alejado, una vieja caja de madera estaba empotrada entre las vigas del techo, parcialmente cubierta por telarañas y escombros. Max comenzó a olfatearla con insistencia, ladrando bajo, como si quisiera que Roberto se acercara. La caja estaba cerrada con un candado oxidado. Roberto no sabía qué podría haber dentro, pero algo en su interior le decía que debía abrirla. Se agachó y, con esfuerzo, rompió el candado con una piedra que encontró cerca. Al abrir la caja, lo que vio dentro lo sorprendió. No era oro ni objetos valiosos, sino una serie de cartas envejecidas, algunas fotos de familias antiguas y un cuaderno de cuero gastado. Roberto tomó el cuaderno con manos temblorosas y comenzó a hojearlo. Las primeras páginas estaban llenas de notas, pero lo que más le llamó la atención fue una fecha: 1947. Era una fecha antigua, mucho antes de que él llegara a vivir allí. El cuaderno estaba escrito a mano, con tinta desvanecida, y parecía relatar una serie de eventos extraños que habían ocurrido en la granja años atrás, cuando la familia que la poseía aún vivía allí. Había menciones a algo llamado la tormenta, eventos de pérdidas inexplicables y una familia rota por tragedias que nunca se explicaron completamente. Mientras leía, Roberto sintió una creciente incomodidad. No sabía si estaba haciendo lo correcto al desenterrar esos recuerdos, pero el cuaderno no dejaba de llamar su atención. Las palabras parecían describir algo más que simples tragedias familiares. Hablaban de secretos, de algo oculto en la granja que había sido sellado durante mucho tiempo. Algo que nunca debió ser descubierto. Max, que había estado sentado a su lado, comenzó a gruñir suavemente, mirando fijamente a la esquina del granero. Roberto levantó la vista, pero no vio nada. El aire en la habitación parecía volverse más espeso, y un sudor frío recorrió su frente. De repente, un sonido sordo resonó en las paredes de la cabaña, como si algo se estuviera moviendo, algo que no pertenecía a este tiempo. El sonido resonó una vez más en las paredes del granero, un golpeteo sordo que provenía del interior de las viejas maderas. Max comenzó a ladrar nuevamente, más fuerte que antes, sus ojos fijos en la oscuridad que se extendía frente a ellos. Roberto, aún sosteniendo el cuaderno con las manos temblorosas, levantó la vista hacia el rincón donde su perro miraba fijamente. No veía nada, pero algo en el aire se sentía diferente, como si el espacio se hubiera vuelto más denso, más pesado. El tiempo parecía haberse detenido. Roberto no se atrevió a moverse, sintiendo que algo estaba a punto de suceder, pero sin saber qué. El aire estaba frío, pero no por la temperatura. Era como si una presencia invisible estuviera llenando la habitación, presionando sobre él, haciéndole sentir una creciente inquietud. Max dejó de ladrar de repente, y su cuerpo se tensó, como si hubiera detectado algo que Roberto no podía percibir. El perro, con el cuerpo rígido, dio unos pasos hacia adelante, acercándose a la pared del granero. «¿Max?». Roberto susurró, pero su voz sonó extraña, como si algo estuviera bloqueando su garganta. Se levantó lentamente, dejando el cuaderno sobre la mesa de madera y, con cautela, comenzó a caminar hacia donde su perro se había detenido. Cada paso que daba resonaba en el suelo polvoriento, y el aire se sentía cada vez más cargado, más pesado. Max
se detuvo frente a una de las paredes, donde las maderas estaban más desgastadas que en otras partes del granero. El perro olisqueaba el suelo y las maderas, como si estuviera buscando algo. Roberto se agachó y observó con más atención. No veía nada inusual a simple vista, pero las tablas del suelo parecían ligeramente levantadas, como si alguien hubiera intentado moverlas sin éxito. Algo había sido ocultado allí, de eso estaba seguro. Con las manos temblorosas, Roberto intentó despejar las tablas, pero éstas estaban duras y resistentes. Decidió, finalmente, usar una de las herramientas viejas que había encontrado en el granero, un destornillador oxidado, y comenzó a forzar las maderas. Al principio, parecía inútil, pero con perseverancia las tablas comenzaron a ceder poco a poco. Fue cuando logró mover una de ellas que escuchó un nuevo sonido, un leve crujido, seguido por un suspiro suave que parecía venir de abajo. Max dio un paso atrás y Roberto, con el corazón acelerado, apartó completamente la tabla. Lo que encontró debajo lo hizo detenerse en seco. Era una pequeña abertura, tan estrecha que no podría haber sido vista a simple vista, oculta entre las maderas del suelo. Una abertura que llevaba hacia un espacio más profundo, como una especie de compartimiento subterráneo. Con el corazón latiendo con fuerza, Roberto sintió una mezcla de miedo y curiosidad. El cuaderno y las cartas que había encontrado antes comenzaban a tomar un sentido más siniestro. ¿Qué era lo que se había ocultado aquí? Max volvió a gruñir, esta vez más bajo, casi como si estuviera advirtiéndole. Roberto no lo escuchó y, sin pensarlo más, se inclinó hacia la abertura y con esfuerzo comenzó a mover las maderas que la rodeaban. Con un fuerte crujido, la abertura se amplió, y de allí salió un aire denso y viciado, como si el lugar no hubiera sido tocado en décadas. El perro, al ver esto, comenzó a alejarse lentamente, sin dejar de mirar la abertura. Roberto, sin embargo, sintió que debía continuar. No podía dejar algo así sin investigar. Tomó una linterna y la colocó cerca de la entrada, mirando lo que había en el interior. Lo que vio lo dejó sin palabras. El pequeño espacio estaba lleno de polvo y telarañas, pero en el centro había algo que no esperaba encontrar. Una caja más grande, hecha de metal, con una tapa pesada que estaba parcialmente abierta. Roberto no tenía idea de qué era, pero algo en su interior le decía que no debía dejarla allí. Con esfuerzo, arrastró la caja fuera de su escondite y al abrirla encontró una serie de documentos antiguos, todos desordenados y maltratados por el paso del tiempo. Estaban cubiertos de polvo, pero uno de ellos, al ser levantado, llamó la atención de Roberto. Tenía un nombre escrito en la parte superior, Familia López. Roberto se sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran los López? ¿Qué tenían que ver con esta granja? Mientras hojeaba los documentos, descubrió que pertenecían a los antiguos dueños de la granja, que habían desaparecido hacía años bajo circunstancias misteriosas. Según lo que Roberto pudo leer, la familia había sufrido una serie de tragedias, desapariciones inexplicables, pérdidas de vidas y un creciente sentimiento de desesperación. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una carta, firmada por el patriarca de la familia, que hablaba de un oscuro secreto escondido en las entrañas de la granja. La carta mencionaba que quien desvelara el secreto debía estar preparado para enfrentarse a lo que no podía ser deshecho. Roberto se sintió más confundido que nunca. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué tenía que ver la familia López con él? Y más importante aún, ¿qué era ese oscuro secreto? Mientras intentaba procesar lo que acababa de leer, Max, que había estado dando vueltas alrededor del granero, comenzó a ladrar de manera frenética, sus ojos fijos en la puerta cerrada del granero. Era un ladrido agudo, como si algo le estuviera causando pavor.
Roberto se levantó de inmediato, sintiendo un nudo en el estómago. Algo había cambiado en el aire. Max parecía percibir algo que él no podía ver. Al acercarse a la puerta, notó que algo estaba diferente. La cerradura de la puerta del granero, que había estado cerrada durante todo su tiempo allí, ahora estaba ligeramente abierta. El cerrojo, oxidado por el tiempo, no estaba en su lugar. Algo había entrado. Sin pensarlo, Roberto empujó la puerta. Al abrirla, una ráfaga de aire frío lo golpeó en la cara. Max, al ver la puerta abierta, comenzó a retroceder, sin dejar de mirar hacia el interior del granero. Roberto, con la linterna en mano, entró nuevamente en la oscuridad, pero ahora todo parecía más extraño. El silencio había vuelto, y con él la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Los ecos de la historia que acababa de descubrir comenzaron a invadir su mente. ¿Qué había sucedido realmente en esa granja? ¿Qué secreto estaba oculto entre sus paredes? El granero, que antes le había parecido un lugar tranquilo y vacío, ahora se sentía distinto, como si las paredes mismas estuvieran respirando, esperando que Roberto desvelara más de lo que no debía ser tocado. La puerta crujió al cerrarse detrás de él, y la penumbra lo envolvió nuevamente. La linterna que sostenía iluminaba solo un pequeño círculo de su alrededor, dejando el resto en la oscuridad total. Max permaneció en la entrada a unos pasos de él, como si el perro percibiera algo que el anciano no lograba entender. Roberto caminó lentamente hacia el centro del granero. Las maderas del piso crujían bajo sus pies, y la quietud del lugar parecía estar esperando, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. Cada paso que daba lo alejaba de la puerta, y con ello sentía que se acercaba más a algo de lo que no podía escapar. Las sombras proyectadas por la luz de la linterna parecían alargarse, como si tuvieran vida propia. Max, quieto en la puerta, no dejaba de mirar hacia el fondo del granero, pero Roberto, aunque curioso, no quería alejarse demasiado de la entrada. Al llegar al centro del granero, Roberto se detuvo frente a una mesa de madera antigua que estaba cubierta de polvo y telarañas. Había pasado por alto ese detalle antes, pero algo en su interior le decía que debía revisar esa mesa. La linterna iluminó su superficie, revelando papeles arrugados y viejos objetos dispersos. Roberto no tardó en ver una carpeta en particular, un sobre grueso, amarrado con una cuerda de yute. Parecía haber sido dejado allí a propósito, como si alguien hubiera querido que lo encontrara. Sin pensarlo más, Roberto se inclinó hacia adelante y tomó el sobre. Con manos temblorosas, desató la cuerda y abrió el sobre. Dentro encontró más documentos, algunos en buen estado, otros tan viejos que casi se deshacían al tocarlos. Había varias cartas, todas con la misma firma: Carlos López, el patriarca de la familia que había vivido allí. Roberto comenzó a leer la primera carta, que parecía ser una correspondencia privada entre él y alguien más, posiblemente un amigo o confidente. En la carta, Carlos López hablaba de su creciente desesperación con la situación en la granja, mencionando que no podía soportar más la soledad, la culpa y las tragedias que se cernían sobre su familia. Había algo en el tono de la carta que lo hacía sonar como si estuviera bajo una presión terrible, algo que lo empujaba al borde de la locura. Pero lo más inquietante estaba en la última página, en la que Carlos escribió: «Sé lo que he hecho. He sellado nuestro destino aquí y no hay marcha atrás. Si alguien encuentra esto, sabrán que fui yo quien permitió que todo esto sucediera. El precio que pagué por intentar escapar de lo que era inevitable fue más grande de lo que imaginé». La carta terminaba abruptamente, como si el escritor hubiera sido interrumpido o se hubiera detenido por miedo. Roberto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué quería decir con eso?», murmuró, cerrando la carta. La sensación de inquietud que lo había invadido hasta ese momento
se multiplicó. Algo había sucedido en esa granja, algo que nunca debía ser conocido. Max, que había estado en la puerta, dio un paso adelante, como si supiera que su dueño estaba en peligro. El perro olfateó el aire, sus orejas rígidas, y ladró bajo, una advertencia que Roberto no pudo ignorar. «¿Qué es, Max?», dijo en voz baja, mirando al perro que no dejaba de mirar el rincón oscuro del granero. Algo no estaba bien. El lugar parecía haberse transformado, como si cada rincón estuviera saturado de secretos oscuros, esperando a ser revelados. Decidió continuar buscando en los papeles, aunque una parte de él quería huir de ese lugar. El ambiente estaba pesado, denso, como si el granero estuviera absorbiendo sus pensamientos y dejándolos atrapados en su interior. Encontró más cartas de Carlos López, todas hablando de la familia, de las tragedias que los habían perseguido durante años. Una de las cartas mencionaba un accidente en el que un miembro de la familia había desaparecido, pero los detalles eran vagos, incompletos. Roberto frunció el ceño al leerlo. No podía evitar la sensación de que lo que había sucedido aquí no era simplemente una serie de tragedias comunes. Algo más estaba en juego. Al continuar con su búsqueda, encontró un pequeño cuaderno, encuadernado en cuero, que parecía más personal. Cuando lo abrió, las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía pulida y ordenada, pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía más desordenada, casi caótica. En las últimas páginas, los textos parecían incompletos, llenos de rayones y palabras cruzadas. Sin embargo, algo saltó a la vista. En una de las páginas finales, el cuaderno mencionaba el precio. Roberto leyó una y otra vez. El precio que pagamos por desvelar lo que debía quedarse oculto es irreversible. El hombre dejó caer el cuaderno sobre la mesa, sintiendo un nudo en el estómago. Las palabras parecían estar hablándole directamente a él, como si estuviera destinado a descubrir algo que no debía saber. El precio parecía ser la clave de todo lo que había sucedido, y ahora, con cada pieza que iba descubriendo, Roberto sentía que se estaba hundiendo aún más en una espiral de terror y desinformación. ¿Qué había pasado con la familia López? ¿Qué secretos tan oscuros guardaban? Y lo más importante, ¿cómo estaba él involucrado en todo esto? Max continuó ladrando, más fuerte y con más desesperación. Roberto miró al perro, pero antes de que pudiera reaccionar, un fuerte golpe resonó en el fondo del granero, proveniente de la parte trasera, donde las maderas estaban más deterioradas. El sonido fue seguido por un crujido, como si algo estuviera moviéndose dentro de las paredes. Max se quedó inmóvil, su cuerpo tenso, observando el lugar de donde había venido el ruido. Roberto, con el corazón acelerado, se levantó de la mesa y caminó hacia el lugar. Al acercarse, la puerta del granero se cerró de golpe con un estruendo. Max saltó hacia atrás gruñendo y Roberto sintió una oleada de terror recorrerle el cuerpo. Algo había cambiado. El aire estaba aún más denso, como si la casa misma estuviera reaccionando a su presencia. Con un nudo en la garganta, Roberto giró hacia la puerta cerrada y la empujó. La cerradura, que había estado intacta hasta ese momento, se movió lentamente bajo su presión, pero algo parecía no querer dejarlo salir. El granero, antes un lugar de silencio y abandono, se había convertido en algo mucho más ominoso. Roberto se detuvo frente a la puerta del granero, el miedo apoderándose de su pecho. La cerradura, que antes había sido fácilmente movida, ahora se sentía inamovible. Max, siempre tan intuitivo, gruñó bajo, mirando hacia la puerta con una intensidad que Roberto no había visto antes. Algo estaba ocurriendo. Algo que no podía entender. La sensación de que había desvelado algo peligroso se hacía cada vez más fuerte, y la incertidumbre sobre qué estaba sucediendo lo estaba consumiendo.
Con manos temblorosas, Roberto empujó la puerta una vez más, pero esta vez no cedió. Algo lo detenía, como si el granero, la propia casa, lo estuviera rechazando, advirtiéndole que no debía seguir adelante. Respiró profundamente, intentando calmarse, pero el miedo seguía acechando en cada rincón. Miró a Max, que ahora estaba completamente en alerta, con las patas firmemente plantadas en el suelo, mirando hacia las maderas de la puerta como si pudiera ver algo que Roberto no podía. «¿Qué pasa, Max?», susurró Roberto, casi como si el perro pudiera darle una respuesta. Pero Max solo ladró una vez más, con fuerza, como si estuviera tratando de alertarlo de algo. El perro comenzó a caminar de un lado a otro de la puerta, olfateando el aire, sin apartar la vista del lugar. Roberto lo siguió con la mirada, pero el miedo lo hacía incapaz de moverse. Algo en su interior le decía que lo que estaba a punto de descubrir era algo de lo que no podría regresar. Finalmente, con una sensación de inevitabilidad, Roberto se acercó a la puerta, respiró hondo y empujó con fuerza. La puerta cedió un poco, pero un crujido fuerte resonó en las paredes del granero, como si algo en su interior estuviera resistiéndose a abrirse. Con una última presión, la puerta se abrió de golpe, revelando una pequeña habitación oculta, casi completamente a oscuras. El aire frío que salió de ahí lo golpeó de inmediato, y un olor a humedad y madera podrida lo envolvió. Max, que había retrocedido instintivamente, se quedó cerca de Roberto mirando la habitación con desconfianza. A medida que la luz de la linterna iluminó el interior de la habitación oculta, Roberto vio que no había mucho allí. Solo un espacio pequeño con paredes de piedra cubiertas por años de polvo y telarañas. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una mesa en el centro de la habitación, cubierta por un lienzo sucio. Sobre la mesa había un objeto que no había visto antes, algo que parecía estar esperando ser descubierto. Roberto se acercó con cautela y levantó el lienzo. Lo que vio lo dejó sin palabras. Una pequeña caja de madera, tan antigua como la casa misma, con símbolos tallados en su superficie. No parecía ser de gran valor, pero algo en ella le dio una sensación extraña, como si estuviera tocando algo que no debía ser tocado. La caja estaba cerrada con un candado de hierro oxidado, y a pesar de su aparente antigüedad, el candado parecía estar intacto. Roberto sintió una extraña urgencia por abrirla, pero algo lo detuvo. ¿Por qué esa caja estaba allí? ¿Por qué estaba oculta en esta habitación secreta dentro de una granja que había sido olvidada por todos? Max, como si también sintiera la tensión en el aire, comenzó a alejarse lentamente sin apartar la mirada de la caja. Roberto no pudo resistir la curiosidad y con manos temblorosas comenzó a intentar abrir el candado. No era fácil, pero después de varios intentos, el candado finalmente cedió, y la tapa de la caja se abrió lentamente, como si la madera hubiera estado esperando tanto tiempo para ser liberada. Lo que encontró dentro hizo que su corazón se acelerara. Dentro de la caja había más cartas, más papeles, pero lo más inquietante de todo era lo que estaba en la parte superior. Era una fotografía antigua, en blanco y negro, de una familia sonriente. No reconoció a los individuos en la foto, pero lo que le llamó la atención fue el fondo. En la imagen se veía claramente la granja, pero el ángulo de la foto mostraba una sección de la propiedad que Roberto nunca había visto antes. Al fondo se distinguía un edificio más pequeño que no se encontraba en ningún plano, ninguna fotografía anterior. ¿Por qué nunca había visto esa parte de la granja? ¿Quiénes eran esas personas en la foto? ¿Y por qué estaba la imagen allí, oculta durante tanto tiempo? Roberto, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, continuó mirando los papeles dentro de la caja. Todos los documentos parecían estar escritos a mano, con una caligrafía antigua y ordenada. Lo que le resultó más extraño fue un cuaderno pequeño,
con una cubierta de cuero gastado que parecía más personal. Abrió las primeras páginas y vio más nombres, más fechas, pero en las últimas páginas algo lo hizo detenerse. El precio de lo que hicimos no puede ser pagado. La oscuridad que sellamos volverá a por nosotros. Las palabras parecían estar escritas con desesperación, como si alguien hubiera intentado advertir a los que vinieran después. Roberto cerró el cuaderno con rapidez, como si el simple hecho de leer esas palabras lo hubiera conectado con algo mucho más grande, algo de lo que no podía escapar. Pero mientras lo hacía, una sensación indescriptible lo envolvió, como si la oscuridad de lo que había desvelado lo estuviera alcanzando. El perro, que había comenzado a alejarse hacia la entrada del granero, ladró nuevamente, esta vez con más intensidad. Roberto levantó la vista y por un momento vio algo que lo paralizó. Una sombra se movía en el borde del granero, algo que no debía estar allí. Al principio pensó que era un reflejo de la luz, pero la sombra no desapareció. Era demasiado real. Max, al ver la misma sombra, comenzó a retroceder, sus ojos fijos en ella. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con una fuerza que no sabía que tenía, Roberto se levantó, dejando la caja sobre la mesa. No podía ignorar lo que estaba pasando. Algo se estaba desvelando, algo que no debía ser descubierto, y ahora era demasiado tarde para retroceder. La sombra se acercó más, y el aire se volvió aún más pesado, como si el granero estuviera cobrando vida. Roberto se dio vuelta rápidamente y comenzó a caminar hacia la salida, pero la puerta, antes abierta, ahora parecía cerrada, como si algo o alguien lo estuviera atrapando en ese lugar. Max continuaba ladrando sin cesar, pero Roberto sabía que no podía quedarse allí. Algo había comenzado a suceder, y él no sabía si podría detenerlo. El aire se volvía más espeso, más opresivo con cada paso que Roberto daba hacia la salida del granero. La sombra frente a él no era un simple reflejo, no era el juego de luces sobre la madera envejecida. Algo real, tangible, se movía en la penumbra y la sensación de estar siendo observado se intensificó. Max, siempre tan confiado, ahora estaba agitado, retrocediendo, mirando constantemente hacia la puerta y hacia la sombra. Roberto sentía como si el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando lentamente. El granero, que antes era solo un edificio vacío y olvidado, parecía estar cobrando vida, cerrándose a su alrededor, y no importaba cuánto intentara moverse. La salida parecía lejana, casi inalcanzable. La sombra continuó acercándose, pero no se trataba de un ser humano. En medida que la luz de la linterna iluminaba más el lugar, Roberto pudo distinguir que era una figura nebulosa, indefinida, que se movía sin rumbo fijo, como si estuviera flotando. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y por un momento pensó en correr, en huir, pero sus piernas no respondían. Max, quien hasta ese momento había estado en constante alerta, dio un ladrido fuerte y agresivo, pero la sombra no se detuvo. En cambio, parecía acercarse aún más. Roberto intentó gritar, pero no pudo. Su garganta estaba cerrada, y las palabras se quedaban atoradas en su boca. El miedo lo paralizaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era eso que se acercaba sin hacer un solo sonido? De repente, Max, con una valentía que Roberto nunca había visto en él, saltó hacia la sombra, gruñendo y ladrando con furia. La figura, sin embargo, parecía retroceder ante el perro, como si el animal fuera un obstáculo que no podía atravesar. Fue entonces cuando Roberto, aunque aterrorizado, decidió aprovechar la oportunidad y corrió hacia la puerta, empujándola con todas sus fuerzas. El granero parecía resistirse, como si no quisiera dejarlo escapar. Roberto empujó una vez más, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, hasta que finalmente la puerta cedió.
Salió al aire libre, respirando profundamente, como si acabara de escapar de una trampa mortal. Max, que lo había seguido de cerca, comenzó a ladrar nuevamente, mirando hacia el granero, pero la sombra, o lo que fuera aquello, ya no lo seguía. Ambos se quedaron allí, en el umbral de la puerta, mirando el viejo granero, que ahora parecía mucho más inquietante a la luz del día que cuando Roberto lo había visto por primera vez. Max, con el cuerpo tenso y la mirada fija, no dejaba de observar el edificio. Roberto también lo miraba, pero la sensación de terror que había sentido dentro del granero no desaparecía. Había algo en ese lugar, algo relacionado con la familia López, con los documentos que había encontrado, que no podía dejar de atormentar su mente. El cuaderno, las cartas, las palabras del patriarca de la familia, todo apuntaba a que algo oscuro había sucedido en ese lugar. Decidió regresar a la cabaña, pero no podía deshacerse de la sensación de que había desvelado algo peligroso. Max se quedó cerca de él, como si también hubiera percibido el cambio en la atmósfera. A medida que caminaban hacia la casa, Roberto no dejaba de pensar en lo que había descubierto, en lo que había sentido dentro del granero. Sabía que no podía simplemente ignorarlo. La historia de la familia López no era solo una serie de tragedias familiares. Había algo más en juego, algo que había sido sellado, algo que no debía ser desvelado. Y ahora, al haber tocado ese secreto, parecía que había desatado una cadena de eventos que lo arrastraban, sin posibilidad de escape. Al llegar a la cabaña, Roberto dejó caer la puerta de entrada detrás de él, cerrándola con fuerza. Max se acercó a la chimenea y se tumbó cerca del fuego, pero el anciano no podía relajarse. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. La granja, la familia, el granero, la sombra, los documentos, todo estaba entrelazado de una manera que no lograba comprender. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había descubierto. Algo estaba esperando a ser desvelado, y él había sido elegido para hacerlo. ¿Pero a qué costo?, se preguntaba. No era solo la familia López lo que lo inquietaba. Había algo más profundo, algo que había estado oculto durante generaciones, y ahora él era parte de ello. El cuaderno hablaba de un precio, de una oscuridad que había sido sellada. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué había ocurrido en ese granero, en esa casa, tantos años atrás, que ahora lo estaba persiguiendo? No podía evitar la sensación de que algo aún lo observaba, como si el tiempo mismo estuviera buscando la manera de reclamarlo. La noche llegó rápidamente, y con ella el silencio absoluto de la granja. No había ruido en el exterior, solo el viento que soplaba suavemente entre los árboles. Pero dentro de la cabaña, Roberto no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. La sombra, la puerta, la caja, las cartas, los documentos. Todo estaba conectado, y él ahora era parte de esa historia. Max, acostado junto a la chimenea, levantó la cabeza de repente mirando hacia la puerta, como si hubiera percibido algo que Roberto no podía ver. El perro comenzó a gruñir bajo, y el anciano, con el corazón latiendo con fuerza, se levantó rápidamente. Miró a su alrededor, pero no vio nada. El sonido del viento en los árboles, el crujido de la madera de la cabaña, nada fuera de lo común. Sin embargo, algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Algo se estaba acercando. Fue entonces cuando escuchó el ruido, un golpeteo lejano, suave pero persistente. Provenía del fondo de la cabaña, cerca de la pared donde había encontrado los documentos. Roberto caminó lentamente hacia el lugar, con la linterna en mano, y Max lo siguió, ladrando suavemente. Cuando llegó al rincón donde había encontrado el cuaderno, vio algo que lo dejó helado. Las cartas y documentos que había dejado sobre la mesa estaban desordenados, como si alguien los hubiera tocado. Roberto se acercó rápidamente y vio que había algo nuevo sobre la mesa,
Una carta escrita a mano con la misma caligrafía de Carlos López. Con manos temblorosas la tomó y comenzó a leerla. Las palabras parecían dirigidas directamente a él. El precio debe ser pagado. No hay forma de detener lo que has desvelado. El secreto ha sido liberado. Prepárate para lo que viene. La carta terminó con una sola palabra. Vuelve. El mensaje escrito en la carta pareció atravesar Roberto como una descarga eléctrica. No sabía si su mente le estaba jugando una mala pasada o si realmente lo que había desvelado había desatado algo mucho más grande de lo que había imaginado. La sensación de peligro se había intensificado, como si la oscuridad misma se estuviera acercando, esperando pacientemente para reclamar su parte de lo que había sido desvelado. Max, que había estado a su lado todo el tiempo, comenzó a alejarse, caminando con cautela hacia la puerta de la cabaña. El perro se detuvo al llegar a la entrada, mirando hacia el exterior con una atención casi feroz. Roberto, con el corazón acelerado, se acercó lentamente a la puerta, sin saber qué esperar. No podía ignorar el comportamiento de Max. Algo estaba por suceder, y él lo sentía en lo más profundo de su ser. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles cercanos, pero fuera de eso, todo estaba en un silencio mortal. Roberto abrió lentamente la puerta y Max salió rápidamente al exterior, sin mirar atrás. El anciano lo siguió con pasos vacilantes, sintiendo cómo el aire fresco lo envolvía, pero también cómo la sensación de peligro seguía colándose en cada rincón de su mente. El perro se detuvo al borde del campo, mirando hacia el granero, que ahora parecía más ominoso que nunca, y comenzó a ladrar, un ladrido grave y lleno de urgencia. Roberto miró hacia el granero, pero no vio nada. La granja, antes silenciosa y aislada, ahora parecía estar llena de presencias invisibles, de secretos que no querían ser descubiertos. De repente, un ruido sordo proveniente del interior del granero lo hizo sobresaltarse. Un crujido profundo, como si algo estuviera moviéndose dentro, como si alguien o algo estuviera en el mismo lugar que él. Max, al escuchar el ruido, empezó a gruñir bajo, sus ojos fijos en la puerta cerrada del granero. Sin saber exactamente por qué, Roberto sintió que debía regresar allí. Algo lo llamaba, algo que no podía explicar, pero que lo empujaba a entrar, a descubrir lo que se estaba ocultando en ese lugar. Con el perro a su lado, avanzó lentamente hacia la entrada del granero. Cada paso que daba aumentaba la sensación de inquietud, pero a la vez había algo dentro de él que le decía que debía hacerlo. Al llegar a la puerta, Roberto se detuvo. Max se sentó a su lado, mirando la entrada con un aire de expectación, como si también supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Con las manos temblorosas, el anciano empujó la puerta, que cedió lentamente con un crujido agudo. Lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. El granero, que antes había sido solo un edificio vacío, ahora parecía estar diferente. La atmósfera dentro estaba cargada, densa, como si algo se hubiera alterado en el aire. La luz de la linterna que Roberto llevaba iluminaba las sombras que se estiraban por las paredes, creando figuras que parecían moverse con el viento. La sensación de que algo lo observaba desde las sombras se intensificó, y el corazón de Roberto comenzó a latir con más fuerza. Max, con la cabeza agachada y los ojos brillando en la oscuridad, comenzó a avanzar lentamente, sin apartarse de Roberto. El perro parecía estar guiado por algo más que el instinto. A medida que se acercaban a la parte trasera del granero, Roberto sintió una presión creciente en su pecho. Algo estaba allí, algo que no debía haber sido tocado. De repente, Max se detuvo en seco y comenzó a ladrar furiosamente hacia una esquina del granero.
Roberto, asustado por la intensidad del ladrido, levantó la linterna hacia el lugar donde el perro miraba. En ese rincón, entre las sombras, una figura se recortaba débilmente contra la pared. Al principio, Roberto pensó que era solo el reflejo de la luz, pero al acercarse, vio que no era un reflejo. Era una figura humana, o al menos lo parecía. Max siguió ladrando con fuerza, y Roberto, sintiendo el miedo apoderándose de su cuerpo, dio un paso atrás. La figura no se movió, permaneció allí, estática, como si estuviera esperando que Roberto se acercara más. El anciano, con el corazón en la garganta, no pudo evitar acercarse, guiado por una extraña mezcla de miedo y necesidad de entender qué estaba pasando. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura se movió. Roberto se detuvo en seco. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. La figura que parecía humana era en realidad una vieja maniquí de madera, cubierta de polvo y telarañas. Su postura rígida y su rostro impasible lo miraban fijamente, como si la figura hubiera estado allí por años, esperando a ser descubierta. La risa de Max, que antes había sido frenética, se detuvo al instante. El perro, confuso, olfateó la figura, pero no parecía haber nada más en ella que un objeto olvidado. Roberto, aliviado pero aún lleno de incomodidad, dejó escapar un suspiro. No era lo que había temido, pero el extraño sentimiento de ser observado no desaparecía. Mientras observaba la maniquí con más atención, Roberto notó algo extraño en sus ropas. En el cuello del maniquí había una cuerda, como si estuviera atada a algo más profundo, algo que no podía ver. Al observar con más detalle, vio que la cuerda no solo estaba sujeta al maniquí, sino que también estaba atada a una pequeña trampilla en el suelo del granero, justo debajo de ella. Max, al ver que Roberto se agachaba para inspeccionar la trampilla, comenzó a gruñir nuevamente, mirando con recelo hacia el suelo. Roberto, con una mezcla de temor y fascinación, levantó la trampilla con dificultad. Bajo ella, lo que encontró fue una serie de escalones que descendían hacia la oscuridad. La trampilla parecía haber sido cerrada con rapidez, como si algo o alguien hubiera querido ocultar lo que estaba abajo. Con el corazón en la mano, Roberto no pudo evitar la tentación de bajar. Max lo miró preocupado, pero el anciano lo calmó con un gesto. Con la linterna en la mano, Roberto descendió lentamente por los escalones. Cada paso hacia la oscuridad lo llenaba de una creciente sensación de pavor. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que pensaba saber sobre la granja, sobre la familia López y tal vez incluso sobre sí mismo. La escalera crujió bajo su peso, pero finalmente llegó al fondo. Lo que vio allí lo dejó sin palabras. El aire en el sótano era aún más denso que en el granero. Al bajar las escaleras, Roberto sintió un frío penetrante que le recorrió el cuerpo, como si estuviera entrando en una cámara sellada desde hacía años. La linterna que llevaba iluminaba apenas un pequeño círculo frente a él, y las sombras se extendían por las paredes de piedra, creando figuras grotescas que parecían moverse con cada parpadeo de la luz. El sótano, aunque pequeño, estaba lleno de objetos antiguos y polvo acumulado. En las paredes se podían ver viejas herramientas, muebles deteriorados y cajas llenas de lo que Roberto asumió eran recuerdos olvidados. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el centro de la habitación, una gran mesa de madera, oscura y desgastada, sobre la cual había varios papeles desordenados. Roberto avanzó con cautela hacia la mesa, pero su mirada se desvió cuando notó una figura aún más inquietante. Una silla, vacía, pero con un pequeño cinturón de cuero sujetado a uno de sus brazos, como si alguien hubiera sido atado allí hace mucho tiempo. Max, que lo había seguido hasta el sótano, comenzó a retroceder lentamente,
sus orejas caídas y su cola entre las patas traseras. El perro, como si pudiera sentir la pesada carga de los secretos que se guardaban en ese lugar, ya no ladraba ni gruñía. Estaba inquieto, como si quisiera huir, pero Roberto, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad de saber más, no se detuvo. Con manos temblorosas, Roberto comenzó a examinar los papeles sobre la mesa. No encontró nada que pareciera relevante hasta que, en el fondo, bajo una capa de hojas, apareció un sobre sellado con una cera vieja, casi desintegrada. El sello tenía un diseño que Roberto reconoció inmediatamente, el mismo símbolo que había visto en la caja, el cuaderno y en las cartas de la familia López. Abrió el sobre con cuidado y sacó una carta, escrita con una caligrafía elegante, pero que mostraba signos de haber sido escrita bajo presión. La oscuridad que hemos liberado no se puede detener. La tormenta, que comenzó hace años, ha vuelto a reclamar lo que se le debe. Solo quien entienda el precio podrá cerrarla. Lo que hemos hecho no tiene perdón. Roberto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al leer esas palabras. El precio, nuevamente. ¿Qué significaba? ¿Qué había hecho la familia López que tan gravemente los había marcado? El tono de la carta era claro. Ellos sabían que algo iba a suceder, sabían que las consecuencias de sus actos serían inevitables. Al continuar leyendo, Roberto descubrió algo aún más perturbador. La carta mencionaba un pacto, algo sellado en el suelo de la granja, un acuerdo con consecuencias fatales si fuera desvelado. Los últimos párrafos hablaban de una persona específica. Solo quien lo haya desvelado, quien haya tocado la verdad, podrá cargar con lo que vendrá, pero debe estar preparado para pagar el precio, incluso si eso significa perder todo lo que ama. Esto es imposible, murmuró Roberto, dejando caer la carta sobre la mesa. La realidad de lo que estaba leyendo lo golpeó con fuerza. ¿Qué había hecho? ¿Qué había desvelado al abrir ese granero, al investigar los secretos de la familia López? Cada palabra parecía señalarlo directamente a él, como si fuera el último eslabón de una cadena que había sido construida para mantener ese mal sellado. Max volvió a ladrar, esta vez con una urgencia palpable, interrumpiendo los pensamientos de Roberto. El perro, que había estado apartado, comenzó a moverse rápidamente hacia el rincón más oscuro del sótano, como si algo lo estuviera llamando. Roberto lo siguió, pero antes de llegar al lugar donde Max se había detenido, escuchó un nuevo ruido. Uno mucho más fuerte que los anteriores, un crujido de madera y piedra, como si algo estuviera moviéndose bajo el suelo. Roberto, atrapado entre el miedo y la necesidad de comprender, se acercó aún más, sin saber que lo que iba a descubrir cambiaría todo lo que pensaba saber sobre esa granja. Al llegar a donde Max estaba, Roberto vio que el perro había encontrado algo en el suelo, una tabla que, al igual que la puerta del granero, parecía haberse movido con el paso del tiempo. La madera no estaba completamente sellada, y con un esfuerzo, Roberto logró levantarla. Bajo la tabla había una pequeña cavidad en el suelo, y en su interior había un objeto cubierto por tela. Roberto lo levantó con cuidado, sintiendo cómo una sensación de aprensión lo invadía. Al quitar la tela, descubrió un viejo reloj de bolsillo, de oro, con una inscripción grabada en su tapa. La inscripción decía: «El tiempo corre, y con él el precio se paga». La pieza era extrañamente pesada, y al abrirla, Roberto notó que no solo era un reloj, sino que también había una pequeña llave dentro. La llave parecía antigua, de hierro, y su forma encajaba perfectamente en el candado que había encontrado en la caja del granero. La pieza encajó en su mente, la caja, la maniquí, la cuerda atada a la silla. Todo estaba relacionado. Pero, ¿cómo? ¿Qué conexión tenía él con todo esto? Roberto sintió que había llegado demasiado lejos,
que ya no podía retroceder. No podía ignorar más lo que estaba sucediendo. Max, al ver que Roberto había tomado la llave, comenzó a ladrar aún más fuerte, corriendo hacia la salida del sótano. Roberto, mirando la llave en sus manos, no podía evitar sentir que la sombra de lo que había hecho ya lo estaba alcanzando. ¿Qué pasaría si usaba la llave? ¿Qué pasaría si volvía a abrir lo que ya había desvelado? Antes de que pudiera tomar una decisión, un fuerte golpe proveniente de la parte trasera del granero lo hizo girarse. Algo más estaba sucediendo, y lo único que Roberto sabía era que no podía estar allí cuando ocurriera. Con el corazón acelerado, corrió hacia la salida del sótano, Max a su lado, y no miró atrás. Al llegar afuera, la niebla había comenzado a levantarse, y el aire se sentía más pesado, como si algo lo estuviera presionando. Max no dejó de mirar el granero, como si aún percibiera la presencia de lo que se había desvelado. Roberto por fin se detuvo, y mirando hacia el horizonte, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El precio había sido pagado, y no podía deshacer lo que había hecho.